La ciencia nos ha permitido descubrir una pequeña parte de nuestro pasado, más allá de encontrar recipientes de agua o alimento de hace cientos de años, hasta ciudades subterráneas que hasta la fecha no se conocían, pues no hay evidencia de que existieran en libros o documentos conocidos. Es por eso que en esta ocasión examinaremos 6 casos, 6 situaciones en donde la ciencia no ha logrado dar una respuesta. Por más que se hicieron pruebas y exámenes muy detallados, todo quedó inconcluso. Descubre la verdad detrás de los misterios imposibles en este intrigante video de verdad o ficción. ¿Qué es real y qué es pura invención? Acompáñanos en un viaje fascinante donde exploramos lo inexplicable y desentrañamos lo inimaginable. Número 6. Este hallazgo arqueológico ha generado una verdadera revolución, desconcertando a científicos y expertos con su misterio intrigante. Antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, en la era precolombina, el cristal era un material desconocido. No había herramientas avanzadas para moldearlo y darle forma. En el remoto país de Belice, el explorador británico Frederick Albert Mitchell Hatch, junto a especialistas en la cultura maya, hizo un descubrimiento sorprendente en Punta Gorda. Descubrieron una ciudad que llamaron Bandún, conocida como la ciudad de las piedras caídas. En este lugar encontraron algo asombroso, 13 calaveras de cristal. Estas calaveras desafían todo lo que sabemos sobre la tecnología de aquella época, lo que ha provocado intensas discusiones entre los arqueólogos. Algunos sugieren que las calaveras de cristal precolombinas son falsificaciones, una afirmación seria que pone en duda las exposiciones de los museos más importantes del mundo. Los arqueólogos que defienden la autenticidad de las calaveras insisten vehementemente en que quienes dudan, deberían reconsiderar sus opiniones. Al final, el misterio de las calaveras de cristal sigue siendo un enigma fascinante que mantiene a la comunidad científica en vilo, y quizás nunca lleguemos a comprender completamente el alcance de este descubrimiento extraordinario. Número 5. Sofía, la encantadora capital de Bulgaria, alberga un sitio arqueológico de gran relevancia donde se descubrieron restos humanos de 700 años de antigüedad. Hasta aquí, todo podría parecer sorprendente pero dentro de lo esperado. Sin embargo, lo realmente asombroso de este hallazgo es que los huesos presentaban estacas clavadas en el corazón y la garganta. En la mayoría de los casos, cuando se encuentran restos en estas condiciones, se cree que las personas fueron consideradas vampiros en vida. Este descubrimiento sugiere que el mito del vampirismo no solo es mucho más antiguo que la leyenda de Drácula, sino también más antiguo de lo que se había pensado. Además, prueba que en esa época y en esa región, el miedo a los vampiros era palpable. La evidencia es clara, la gente de ese tiempo temía tanto a los vampiros que sentían la necesidad de asegurarse de que estas personas no regresaran de la muerte. En esta foto se puede observar una estaca masiva, desgastada por el tiempo, que fue utilizada para atravesar y asegurar en la muerte a esta persona. Este acto es una demostración clara de que quienes hicieron esto temían de verdad que el difunto pudiera revivir. Número 4. En las costas de Turquía, una esfera transparente dejó atónitos a todos los biólogos marinos del país. El 9 de julio de 2015, se grabó una estructura orgánica de aproximadamente 4 metros de diámetro. Lo más inquietante de esta esfera es que cualquiera podría haber pasado cerca sin percatarse de su presencia. Al principio, los buzos pensaron que se trataba de una medusa, pero la realidad resultó ser mucho más perturbadora. Era la primera vez que un ser humano se encontraba con algo tan peculiar. Inicialmente, se teorizó que podía ser la placenta de una ballena, pero las imágenes comparativas desmintieron esta idea. Luego, surgió la hipótesis de que la esfera orgánica podría ser el residuo de un huevo roto de calamar.
Sin embargo, esta teoría también presentaba problemas. De ser así, estaríamos hablando de una especie de calamar significativamente más grande que el calamar colosal, el más grande conocido hasta la fecha. Si la naturaleza hubiera seguido su curso, esta materia podría haberse transformado en un auténtico monstruo marino, habitante de las profundidades oceánicas que rara vez emergen a la superficie debido a las enormes presiones en las que viven. Estos seres, que dejan cicatrices terribles en ballenas y cachalotes que se aventuran a tales profundidades, son testimonio de lo mucho que nos queda por descubrir en el océano. Aunque los avances en biología marina son impresionantes, también revelan lo poco que conocemos del mar. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de criaturas habitan esos abismos a los cuales el ser humano aún no ha descendido? Número 3. El padre Carlos Crespi Cross, un monje italiano que se trasladó a Ecuador en 1923, recibió de los nativos una multitud de reliquias, formando una colección invaluable antes de convertirse en un monje salesiano. Crespi estudió antropología en la Universidad de Milán y fue asignado a la ciudad de Cuenca, Ecuador, para difundir el Evangelio y construir una comunidad. Gracias a su extenso conocimiento en agricultura y antropología, el padre Crespi rápidamente estableció orfanatos y escuelas para los más necesitados. Los indígenas, agradecidos por el bien que trajo al país, le entregaron numerosas piezas arqueológicas. Como antropólogo apasionado por la cultura de las numerosas tribus ecuatorianas, el padre Crespi acumuló más de 50.000 objetos durante sus 50 años de servicio. Entre estos objetos había un conjunto de planchas de oro que, según algunos de sus seguidores, fueron creadas por una civilización perdida con la ayuda de extraterrestres. Los tesoros del padre Crespi se almacenaron en la iglesia de María Auxiliadora y se exhibieron al público con la aprobación del Vaticano. En 1962, un incendio destruyó la mayoría de los objetos. Tras la muerte del sacerdote, los artefactos que sobrevivieron al incendio desaparecieron misteriosamente. Circularon rumores de que las reliquias perdidas fueron enviadas al Vaticano, vendidas a coleccionistas privados o robadas por lugareños. Sin embargo, en 2016, el Banco Central de Ecuador afirmó haber comprado lo que quedaba de la colección Crespi. Miembros de la comunidad indígena visitaron las instalaciones y examinaron los objetos restantes. Aunque la colección estaba allí, las planchas de oro y algunos de los artefactos más controvertidos no se encontraron por ninguna parte, dejando un misterio que sigue sin resolverse. Número 2. El hallazgo arqueológico que nos ocupa proviene de Chile, específicamente de una región desértica conocida como Atacama. Descubierto en 2003, este descubrimiento generó durante mucho tiempo especulaciones globales sobre la posibilidad de que se tratara de restos extraterrestres. Incluso científicos serios consideraron esta posibilidad, dada la peculiaridad del hallazgo. El esqueleto, con apenas 15,24 centímetros de longitud, un cráneo ovalado y solo 10 costillas en lugar de las 12 habituales, hizo que muchos pensaran en un origen alienígena. Esto motivó un exhaustivo estudio de ADN de la pequeña momia, cuyos resultados, aunque diferentes a los esperados, fueron igualmente sorprendentes. El análisis de ADN reveló que el esqueleto era humano, perteneciente a una niña que probablemente vivió en el siglo XVI, alrededor del año 1500. Se cree que esta niña padecía una enfermedad genética jamás registrada en la medicina, un mal desconocido y devastador, cuyo rastro se ha perdido en la historia. Este caso recuerda que en los icebergs de la Antártida, se han encontrado virus y enfermedades congeladas de miles de años de antigüedad. En el caso de la momia de Atacama, se considera que la niña sufría de una enfermedad que, afortunadamente, ha quedado erradicada. A pesar de las pruebas científicas, algunos siguen argumentando que estos restos podrían ser de un ser alienígena. Sin embargo, hasta ahora, la ciencia ha hablado, aunque hay que reconocer que en ocasiones, la ciencia no nos revela toda la verdad.
Este descubrimiento continúa siendo un recordatorio de lo mucho que aún desconocemos sobre la historia de la humanidad y las enfermedades que han afectado a nuestros antepasados. Número 1. En 1977, el barco pesquero Suillo Maru encontró los restos de una criatura muerta cerca de las costas de Nueva Zelanda. Este descubrimiento ha sido motivo de controversia durante 46 años, generando intensos debates en el mundo de la biología que continúan hasta hoy. Los restos, objeto de encendidas disputas, han dividido a la comunidad científica y han causado tensiones entre colegas. Explorar este tema revela detalles más fascinantes que muchas de las mejores series de televisión actuales. Algunos expertos creen que se trata simplemente del cadáver de un tiburón blanco, mientras que otros argumentan vehementemente en contra de esta idea, asegurando que los restos no se asemejan en nada a los de un tiburón y descartando esta posibilidad por completo. Hoy en día, muchos biólogos marinos sostienen que lo que se ve en la foto son los restos de un plesiosaurio. ¿Cuál es el problema entonces? Aunque no sería la primera vez que se encuentran fósiles de un plesiosaurio, una mirada más cercana a la imagen revela que no se trata de un fósil, sino de un cadáver semifresco. Por ello, algunos especulan que el Suillo Maru pudo haber pescado el cadáver del último plesiosaurio que habitó en el mundo. En honor al nombre del barco, la criatura fue bautizada en 1977. Este descubrimiento continúa siendo un enigma que desafía nuestras comprensiones sobre la vida marina y los secretos del océano. Si el video te ha gustado, agradezco me apoyes con un like y tu suscripción. Subo material misterioso y enigmático, no te pierdas ninguno de los próximos videos. Somos Noche, tu canal de misterio.